Samuel pasa muchas horas en este lugar para decir que es su casa. Cuando hace frío y cuando hace calor, cuando hace sol y cuando llueve, este sitio es tu hogar. Amén. Y sabes, algo que podía analizar y que mientras oraba por la mañana, hacía mi devocional, Dios me hablaba y me decía, sabes, Samuel, 2022 ha sido bueno. Yo he sido bueno contigo. Y yo empezaba a analizar un montón de cosas que han sucedido en mi vida a lo largo de 2022. Ayer compartía unas pocas con el equipo de jóvenes y verdaderamente yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Tú puedes decir en esta mañana que Dios ha sido bueno contigo. Puedes decir en esta mañana que Dios ha sido fiel contigo. Yo puedo decir que Dios ha sido fiel conmigo, con mi familia, con mi economía, cuando nos ha sobrado y cuando nos ha faltado, cuando ha sobreabundado y cuando ha habido escasez, cuando yo he sido fiel o cuando yo he sido infiel, Dios siempre ha estado ahí. Y sabes, en este año 2023, Dios vuelve y nos repite como iglesia, vosotros sois mi pueblo, yo quiero y voy a seguir siendo fiel con todos y con cada uno de vosotros. Ha comenzado este año 2023 y es maravilloso porque Dios vuelve a hablar a la iglesia. Y la semana pasada nuestro pastor hablaba y nos comentaba acerca de la vida de Jeremías, como Jeremías desde pequeñito, o más bien dicho, como las propias palabras de Dios, dice, sabes Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te había escogido, yo ya te había apartado, yo ya te había designado para una tarea especial, única para tu vida. Y en esos momentos yo podía entender, y cuando el pastor continuaba hablando y decía, Jeremías, sabes Dios, es que yo soy un niño. No era un niño literalmente, sino que era demasiado joven. Se veía limitado, se veía incapacitado para la tarea que Dios le había dado. Y Dios más adelante le dice, sabes Jeremías, no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible, no hay nada que yo no pueda hacer, no hay nada que yo no pueda resolver, no hay nada que yo no pueda solucionar, no hay puerta que esté cerrada que yo no pueda abrir, no hay ventana que esté cerrada que yo no pueda abrir, no hay obstáculo que con mi ayuda no pueda saltar. ¿Alguna vez has visto a estos atletas que cuando van corriendo y van haciendo los 100 metros lisos es muy diferente a cuando los tienen que hacer con vallas? Y cuando están las vallas tú los ves corriendo y van pegando unos saltos, unas zancadas impresionantes, y el que va muy preparado, el que va bien cualificado es capaz de saltar sin ningún problema, pero estoy convencido de que todos en alguna ocasión hemos visto algún vídeo, hemos visto alguna situación en la que hay alguna persona que salta o intenta saltar una valla y se la come. Y se cae, y se tropieza. Y muchas veces eso también nos pasa en nuestras vidas. No somos quizás capaces a la primera de saltar la valla, pero cuando nos caemos, Dios nos levanta. Cuando de repente fallamos, Dios está ahí para levantarnos y decir, sigue, tú puedes seguir saltando. Ahora no lo hagas solo, ahora cuentas con mi ayuda, cuentas con mi preparación. Y si en el año 2022 tú de repente has dicho, wow, Señor, me he caído, me he tropezado, he fallado, desfallecido, estoy desanimado, estoy abatido, estoy que no puedo más, déjame decirte que en este año 2023 cuentas con la ayuda y con la aprobación de Dios para superar cualquier obstáculo que haya en tu vida. Cuentas con la mano de Dios agarrándote para llevarte nuevamente a esos lugares donde Él te quiere poner. Cuentas nuevamente con la ayuda de Dios. Y escucha bien esto, para entrar a tu tierra prometida. Para entrar a la promesa que Dios tiene para tu vida. Estoy convencido de que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de nuestros héroes de la fe, desde Abraham en el Génesis hasta Juan, el discípulo amado, en el Apocalipsis, que superaron adversidades, limitaciones, problemas muy difíciles por medio de aquel y solamente por medio de aquel que los llamó y los escogió. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, cuando tú lees ese capítulo 11, nada más terminar, el escritor de Hebreos coge y dice, pero sabéis, Dios no ha terminado su obra con ellos. Dios no se ha quedado en el pasado. Dios no se quedó en el momento en el que tú lo conociste. Dios no se quedó en el momento en el que tú lo abrazaste por primera vez y quizás nunca más lo volviste a abrazar. Dios sigue y continúa perfeccionando a sus hijos y a sus hijas hasta el día que Él venga.
Y eso significa que tú y yo tenemos una esperanza hasta el día que Jesucristo venga a por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y sabes, déjame decirte, tú puedes confiar en ello, porque cuando tú analizas la palabra del Señor, nos muestra varias cosas. Una de ellas dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra siempre permanece para siempre. En Isaías 55:11 dice que cuando las palabras salen de la boca de Dios, nunca vuelven vacías. ¿Y qué significa esto, Samuel? Cuando Dios declara que ama a sus hijos, que va a hacerle bien a sus hijos, que va a derramar bendición a sus hijos, Él no se retracta de sus palabras. Y no importará que hagas bien o que hagas mal, Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está dispuesto a traerte lo mejor, no solamente a ti y a tu familia. Es más, cuando tú lees Isaías 55:11, dice que lo que sale no es que no solamente no vuelva vacío, sino que prospera. Las palabras de Dios prosperan. Y en este año, déjame decirte, vas a ver las palabras de Dios prosperando sobre tu casa y sobre tu familia. Por esto mismo, puede que Dios tarde, es otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios. Puede que Dios tarde, pero siempre cumple sus promesas. Puede que la promesa tarde, que tú digas, wow, 2021 recibí una promesa que yo creía que iba a ser para el propio 2021, que esperé que se cumpliese en 2022, y dices, todavía no ha llegado, pero Dios dice, tranquilo, a su tiempo, en su orden, yo haré cumplir las promesas para tu vida. Mira, quiero que me acompañes rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Timoteo, no te puedes rendir. Timoteo, escucha bien mis palabras. Estate atento, Timoteo. Esfuérzate, sé valiente, Timoteo. Sé como un soldado, sé como un atleta, sé como un labrador. Permanece, persiste. Timoteo le dice, palabra fiel es esta. A ver si me pueden poner los chicos. Segunda de Timoteo 2:11. Dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 11, dice lo siguiente, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y esto es maravilloso porque pase lo que pase, Dios permanecerá fiel. Pase lo que pase, Dios será fiel contigo en este año. Y quiero que tú lo tengas claro, que tú lo sepas, que tú seas consciente, que no solamente lo escuches, sino que también quede grabado en tu corazón que fiel es aquel que te ha llamado y fiel seguirá siendo aquel que te ha llamado. Fiel fue aquel que te conoció desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, y fiel seguirá siendo esa persona contigo hasta el día que te vayas de esta tierra. Dios en todo tiempo seguirá siendo fiel. Otra revelación esperanzadora que nos deja la palabra y que por lo cual podemos seguir creyendo lo que te he dicho anteriormente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y para siempre. Es un Dios de lo imposible, es un Dios incomparable, es un Dios, como le cantábamos antes, con un reino sin igual, y que este año se han propuesto, al igual que con los héroes de la fe, llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si nosotros somos fieles, si no le negamos, tú verás como hijo y como hija de Dios la victoria que ha de venir para tu vida en este tiempo. Y por eso hoy, y ahora sí empezamos en materia, entramos en materia. Empezamos un trimestre maravilloso, aunque ya comenzó la semana pasada, en la cual el Señor tiene una palabra para su iglesia que escucharás próximamente, una palabra maravillosa, una palabra que está para impulsar no solamente tu vida, impulsar la vida de tu familia, impulsar tu congregación, está para impulsar tu existencia en totalidad hasta el día que tú te vayas. Es un trimestre que empezamos maravillosamente hablando acerca de un nuevo corazón que su iglesia tiene que tener en este tiempo. Es un trimestre en el que Dios va a hablar enero, febrero y marzo. Iglesia Asamblea de Dios de Huesca, Dios quiere poner un nuevo corazón en ti y en mí. Dios quiere traer un nuevo corazón. Y no significa que de repente aquí vaya a haber cirugía, bla.
te saco el corazón. No, esto va mucho más allá. Porque mira, quiero que tú me acompañes a la palabra del Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 38. Jeremías capítulo 32. Versículos 38 y 39. Va a ser lo principal de este mensaje, va a ser el texto central de este mensaje y sobre el cual vamos a ir desarrollando poco a poco todo lo que Dios quiere transmitir en esta mañana. Dice así, Jeremías 32, versículo 38. Dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Sabes, en este versículo Dios habla a Jeremías y en el contexto de esta historia le manda a comprar una heredad. Y cuando Jeremías está en eso de tengo que comprar esta tierra, un terreno, o no lo tengo que comprar, Jeremías empieza a entablar una conversación con Dios y le dice, Dios, ¿por qué tengo que comprar esta tierra? Y Dios le dice, ¿sabes, Jeremías? Cómprala, yo te lo he mandado, cómprala, tú fíate de mí. Y en ese momento Jeremías dice, pero Señor, si tú ya me has revelado que en breve vamos a ser invadidos, vamos a ser saqueados, nuestras casas van a ser destruidas, nuestras tierras van a ser demolidas, no va a quedar nada, ¿para qué voy a comprar un pedazo de tierra que se va a quedar vacía, que va a estar destruida, que va a quedar reducida a la nada? Y Dios le dice, sí, Jeremías, vas a ser invadidos, vuestras casas van a ser destruidas, vuestras tiendas van a ser quemadas, vuestras tierras van a estar desoladas, pero ¿acaso hay algo imposible para mí? Si yo te he dicho, compra la casa, Jeremías, compra la casa. Porque en un momento determinado yo voy a hacer que todos vuelvan de la esclavitud, que todos vuelvan y se reúnan en ese lugar, y ese pedazo de tierra seguirá teniendo un nombre y será el tuyo. Será tu nombre y vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y en ese lugar donde yo te dije que tú tenías que comprar tu tienda, Jeremías, en esa misma tierra yo te haré bien a ti y haré bien a los tuyos. Y yo cuando analizo esta historia digo, wow, Señor, le estabas pidiendo a Jeremías tener una fe que verdaderamente sobrepasa el entendimiento del hombre. Imagínate, por ejemplo, Xavi es asesor, gestor inmobiliario. Y de repente Xavi tiene que venderle a un cliente una casa. Y le dice Xavi, compra la casa, aunque aún así el día de mañana va a estar destruida, demolida, te la van a ocupar. El cliente le va a decir, entonces ¿para qué la voy a comprar? Si mi casa va a quedar en mal estado, si mi casa tiene goteras, si mi casa no le funciona la calefacción, si mi casa no sé qué, ¿para qué voy a comprar la casa? Pues eso similar le dijo Dios a Jeremías. Compra la casa, aunque va a quedar destruida. Compra la casa, aunque va a quedar derruida. Ese va a ser el lugar donde tú vas a habitar y yo voy a habitar juntamente contigo. Y ahora te hago esta pregunta, te lanzo este desafío. ¿Tú estás dispuesto a pasar por donde Dios te ha dicho, aunque no se vea bonito? Uy, por ahí me han hecho... Iban a hacer así al principio y me han hecho un amago. Ay, me cuesta. ¿Estás dispuesto a pasar por los lugares que Dios te ha dicho que tienes que pasar, aunque el paisaje no se vea bonito? Porque déjame decirte, si no estamos dispuestos a hacer esto, no estamos comprendiendo muchísimas cosas, porque la palabra del Señor dice que el camino ancho y bonito quizás no es el camino que Dios tiene para tu vida, pero que el camino estrecho en el que tienes que meter la tripa y tienes que pasar aunque sea muy duro, ese es el camino que Dios tiene preparado para tu salvación y para tu bendición. No tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Estás conmigo? Tienes que creer para ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Y me encanta porque cuando Dios le habla a Jeremías acerca de un nuevo corazón, le dice, mira, ese nuevo corazón que yo voy a poner en vosotros, pueblo mío, iglesia mía, hijos míos, hijas mías, ese corazón nuevo les va a llevar y va a dar lugar a que no solamente ustedes tengan una bendición, ustedes, con ustedes me refiero a ti, única persona que estás aquí individualmente, pero dice, no se queda ahí. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Alguno tiene nietos? Mi padre tiene nietos, por ejemplo. Consuelo tiene nietos. Luz tiene nietos.
Le dice, no solamente tú, tus generaciones futuras también tendrán bendición si crees. Y vuelvo a repetirlo para que digas un amén y así se cumpla en tu vida. Tus generaciones futuras verán la bendición si tú crees y tienes un nuevo corazón. Así me gusta que le digan así sea, Señor Jesús. Porque habla a Dios y le dice, necesitan un nuevo corazón. Yo les voy a dar un corazón diferente al que tienen. Y esto es tan sencillo como una regla matemática. Si Dios te va a dar algo, es que no lo tienes ahora mismo. Tan sencillo como eso. Si Dios te va a entregar algo, dice, te voy a entregar un nuevo corazón, es que el que ahora tenemos necesita cambios. Y Dios no habla de tus pulsaciones van a ir más rápido, tu corazón va a latir mejor, vas a sentirte más joven, vas a rejuvenecer. No está hablando de eso. Cuando Dios habla de corazón, está hablando, te voy a dar una nueva cabeza para que pienses lo que tienes que pensar, para que gobierne lo que tiene que gobernar y así tú puedas vivir la vida que tienes que vivir en este tiempo. Y me encanta, y vamos a hablar de 4 puntos rápidamente, porque este nuevo corazón es solamente para el pueblo de Dios. Este nuevo corazón es solamente para los hijos y las hijas de Dios. La premisa del versículo 39 empieza en el versículo 38. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí comienza todo. Y sabes, si queremos, punto número 1 del mensaje, los chicos tienen unas imágenes que yo les he pasado. Punto número 1, si queremos el corazón que Dios nos da, tenemos que reconocer y encomendarnos al Rey. Tú tienes y yo tengo que reconocer y encomendarme al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es una promesa que Dios lanza mediante un consejo. Dice, si tú me reconoces, si tú te encomiendas, tu vida empezará a ser guiada por mí. Y sabes, no podemos seguir las palabras de Dios si no conocemos ni reconocemos al autor de las palabras. No puedes, y esto es humanamente imposible, lo podrás hacer una vez, no lo harás toda la vida. No podrás seguir las palabras que están escritas si no conoces las palabras. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? No puedes conocer que Dios te dice que tienes que perdonar a tu prójimo si tú no lees en la palabra de Dios que tienes que perdonar a tu prójimo. No vas a amar al que está al lado si tú no lees, entiendes, buscas y comprendes que Dios te está diciendo y te está demandando que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y saben, me encanta porque en otra versión del versículo 39 que podríamos encontrar en la Nueva Traducción Viviente de este versículo, dice que cuando habla de un nuevo corazón, habla y dice, les daré una coherencia entre su pensamiento y su forma de comportarse. Y esto es muy importante. Coherencia, sentido, lógica, razón, que ustedes conecten, como le digo yo a los jóvenes, el cable amarillo con el cable verde y funcione de la manera que tiene que funcionar. No hay mayor exponente de la coherencia en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo. Jesús fue la persona más coherente que nosotros vemos en la Biblia. Fue la persona más coherente, cuyo pensamiento y sus maneras de comportarse más iban de acuerdo a lo que Él era. Mira, los milagros de Dios, los milagros de Jesús y la forma de realizar los milagros demuestran que Él era Hijo de Dios, que Él era Dios hecho carne. Sus lágrimas, su dolor, sus emociones demuestran que aun a pesar de ser Dios, también era humano. Cosas que Él mismo dijo, yo soy Hijo de Dios, pero también soy humano. Cosas que Él demostró. Pero mira, déjame decirte, morir en la cruz, que Jesús muriese en la cruz, demostró que es posible perdonar, amar a nuestros enemigos, permanecer firmes en la dificultad. Y algo muy importante, que si verdaderamente somos personas que reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, somos personas que pueden, lo que es el punto número 2 de este mensaje, obedecer.
Jesús demostró con el sacrificio en la cruz y con su coherencia que es posible obedecer hasta el final. Nadie, ninguno de nosotros, hubiese podido dar la vida en la cruz del Calvario de la manera que Jesús lo hizo. Hubo personas que fueron crucificadas juntamente con Jesús. Crucificarse, ser crucificado, no era el milagro en sí. Es la forma de llegar en la cruz. Es el proceso de llegar a la cruz y cómo Él llegó a la cruz. Jesús llegó a la cruz sin conocer pecado alguno, y sin conocer pecado alguno se cargó los nuestros, los que vivieron en aquellos tiempos, los que vivimos ahora, los que vivirán después si Dios lo permite. Se lo cargó todo en la espalda. Estando en la cruz, pudiendo bajarse, se rieron de él, le dijeron: bájate si eres el Hijo de Dios. Él no dijo nada, él enmudeció, él permaneció ahí clavado por ti y por mí. Dijo: yo obedezco hasta el final. En un momento determinado, los cielos se oscurecen. Jesús mira al cielo y dice: Padre, no me abandones en este momento. Era tanto el pecado, tanto el dolor, tanto todo lo horrible que Jesús estaba cargando en esa cruz, pero él no dejó de obedecer hasta el final. Y él dijo: yo aquí muero porque mi obediencia trae bendición a mis hijos. Mi obediencia va a determinar su futuro. Mi obediencia va a determinar la bendición y la gracia y la salvación y todo lo bueno que ellos puedan recibir el día de mañana. Hay fruto en la obediencia, iglesia. Cuando tú obedeces, Dios trae la bendición a tu vida. Y si la obediencia es la llave que abre las puertas a la bendición, la desobediencia es la llave que cierra las puertas de la bendición para tu vida. Y en este último trimestre del año 2022, el pastor nos ha estado hablando mucho acerca de la obediencia y de lo que implica ser una persona obediente. Proverbios 29:18, Salomón habla en un consejo y dice: cuando el pueblo carece de una visión, cuando el pueblo carece de una profecía, cuando el pueblo no conoce las palabras, el pueblo se desenfrena. Y así está escrito, Proverbios 29:18. Dice que cuando no hay profecía, y eso significa cuando no hay una persona que escucha la voz de comando, el pueblo se desenfrena, se descarría y se extravía. Es decir, un pueblo que se desenfrena. Fácil ejemplo, tú estás en un coche, conduces, pisas, si no frenas, en algún momento chocarás. Y Salomón eso es lo que está diciendo. Cuando hay un pueblo que no escucha la voz de comando de su capitán, de su general, de su rey, de su Dios, de su padre, no sabe cuándo pisar el freno y se choca, se cae, se hace daño, se lamenta, llora y sufre. Más de lo que debería. Mucho más de lo que debería. Es más adelante la palabra del Señor, tú puedes escuchar que el no conocer las palabras de Dios implicó algo para el pueblo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros conocemos lo que dice Oseas 4:6. Dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y mira, cuando la Biblia habla de destrucción, dice que Satanás, el enemigo, nuestro adversario, no viene para otra cosa sino para robar, matar y destruir. Y muchas veces hemos dicho, matar y destruir es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes estar destruido pero estar vivo. Y eso es muy duro. Tú puedes sentir que tu vida está hecha a pedazos y respirar para lamentarte. Tú y yo podemos lamentarnos de que estamos destruidos en muchas ocasiones. En mi año 2022 ha habido muchos momentos buenos, pero también ha habido momentos en los cuales yo me he sentido destruido y abatido. Y creo que tú también, no hace falta que te obligue a levantarme la mano en esta mañana. Hay momentos en los cuales hemos vivido etapas en las cuales nos hemos sentido solos, apartados, nos hemos sentido insignificantes, nos hemos sentido pequeños, nos hemos sentido incapaces, nos hemos sentido lamentables, nos hemos sentido de todas las formas horribles. Y muchas veces, hay veces que sí, que son cosas y procesos de la vida, pero otras tantas yo podría decir, es que verdaderamente me pasa por no haber frenado a tiempo.
Y son realidades de la vida. Muchas veces vamos tan encaminados a todo y vemos que las cosas van tan bien que seguimos dando un paso, seguimos dando un paso, seguimos dando otro. Y de repente Dios dice, frena, porque no es momento de que des este paso. Y nosotros aún así damos el paso porque nos gusta lo que estamos viviendo, nos gusta la velocidad, nos gusta tal y como estamos llegando. Y Dios dice, para porque te vas a golpear, para porque te vas a chocar, como los padres con los niños. Deja de correr porque te vas a caer. Y el niño no deja de correr y el niño se cae y nosotros nos caemos. ¿O miento? Nosotros somos unos niños delante de Dios. Él es nuestro papi y como dijo el salmista, nosotros somos la niña de sus ojos. Pero la niña de los ojos de Dios tiene que hacer caso a las palabras de papá y tiene que obedecer, porque si no, cuando vaya corriendo y papá le diga, para que te vas a caer, para que te vas a caer, seguramente para porque te vas a caer, te caerás y te harás daño. Y eso es una realidad. Mira, déjame decirte, me vas a decir, Samuel, ¿cómo sé qué es lo que tengo que obedecer? Sencillo, nuevamente, abre tu Biblia, lo descubrirás, habla con Dios, te responderá. Jeremías 33:3, ¿cuántos se lo saben de memoria? Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Que no sabes cómo obedecer, ven a la iglesia, congrégate, también escucharás la voz de Dios. Hazlo siempre, que sea un hábito. No caigamos en ese error, iglesia, decir no pasa nada, yo ya leí mucho hace años, no pasa nada, yo ya conocí al Señor en mi país, no pasa nada, yo ya conocí al Señor hace un mes, yo hablé con Dios la semana pasada, yo sé, yo hice, yo tal, porque sabes, eso se llama orgullo y soberbia. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios resiste a los soberbios, que Dios resiste a los orgullosos. El que cumple los mandatos del rey no puede tener soberbia ni orgullo en su corazón. No puede ser demasiado orgulloso para decir, Dios, no te voy a obedecer. Como mi padre me decía cuando yo tenía 12, 13 años, ¿quién sabe más, Dios o tú? Cuando no quería venir a la iglesia. Y Josué decía, me miraba y me decía, ¿quién sabe más, Dios o tú? Y en ese momento yo tenía que decir, Dios. Dios sabe más que yo. ¿Tú sabes más que Dios? ¿Tú sabes mejor que Dios lo que va a venir el día de mañana? ¿Sabes la decisión que va a tomar el político? ¿Sabes la decisión que va a tomar el policía? ¿Sabes la decisión que va a tomar la persona que va conduciendo cuando vas en la carretera? ¿Sabes la decisión que va a tomar la persona que está en el supermercado? ¿Sabes la decisión que va a tomar tan siquiera la persona que está a tu lado el día de mañana? Dios, tú no lo sabes, Dios sí. Dios sabe y conoce todas las decisiones. Por eso Dios pone una importancia en que tú y yo le obedezcamos. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Séme sinceros, decidme que sí. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Si no, me quedo yo toda la bendición de Dios para mí. Dios, tráemela toda para mí. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? ¿Sí o no? Pues obedece. No seas terco. Como decía la otra vez que compartía, cuando mamá te pone el plato de la comida en la mesa, come y calla. Es todo lo que tienes que hacer, recibir la comida que te da Dios. Es todo lo que necesitas. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo también dijo en un momento, mirad, iglesia de Filipenses, yo sé muchas cosas, he estudiado, sé leyes, sé idiomas, tengo conocimiento a raudales, pero todo esto lo tengo por basura frente al conocimiento del soberano, de Dios. Todo lo tengo por basura frente a lo que Dios, frente a lo que Jesús, frente a lo que el Espíritu Santo puede hacer y hace en mi vida. Como dijo también el predicador en Eclesiastés, yo he conocido un montón de cosas, yo lo he tenido todo, he tenido riquezas, fama, gloria, y al final de todo en mi vida he descubierto que lo único que hace y va a hacer feliz al hombre es temer a Dios y cumplir con sus mandamientos. Así lo dijo el predicador en Eclesiastés capítulo 12. Pero mira, esto nos lleva a algo muy importante. Vencer al orgullo, punto número 3, implica dejarse moldear. Tienes y tenemos y tengo que dejarme moldear. ¿Cuántos hemos escuchado la historia del joven rico? El joven rico
se acerca, le dice, Maestro bueno, como muchas veces nos acercamos nosotros, Diosito lindo, Padre amado, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor maravilloso. Y Jesús le dice, ¿por qué dices que soy así? Señor bueno, solamente tú eres bueno. Señor, solamente tú eres el Dios del universo, eres el Dios de la creación. Se lo sabía de memoria. Le dice, ¿qué haré para heredar la eternidad? ¿Qué haré para estar el día de mañana contigo en el cielo? Y Jesús le dice, cumple con los mandamientos. Le dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico llega y le dice, Dios, Padre amado, Jesús, Maestro bueno, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Desde que era pequeñito, todo esto me lo sabía de memoria, lo aprendí conjuntamente con el resto de los niños de la escuela dominical, podríamos decir muchos de nosotros. Y Jesús le dice, ¿ah, sí? ¿Verdaderamente lo estás cumpliendo todo? Pues entonces vamos a hacerte ya perfecto, porque incluso en uno de los evangelios dice que Jesús se sorprende gratamente de escuchar estas palabras del joven rico. Y llega Jesús y le dice, ¿ah, sí? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Vas a ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven rico le dijo, Diosito lindo, Padre amado, ahora te voy a seguir, ¿qué haré para heredar la eternidad? Sí, yo voy a seguirte. ¿Sabes lo que dice la palabra que hizo este joven rico? Ni una palabra. Su respuesta fue marcharse triste porque tenía muchas posesiones. Y yo me podría imaginar la cara de Jesús diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Se sabía los mandamientos, reconocía al rey, obedecía. Y ahora que le pido una cosa más, no me responde y se va. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, cuando lo lees en Mateo, dice, los tesoros importantes no son los de aquí, los que tienes en la tierra, sino los que obtendrás el día de mañana en los cielos. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? Dejarse moldear muchas veces, para ti y para mí, va a significar que tú y yo empecemos a entender que la bendición no es más que el que te bendice. La bendición no vale más que la persona que te bendice. La restauración no es más que el que te restaura. La provisión no vale más que el que te provee. La sanidad no es más importante que el que te sana. Samuel, es que a mí me sana el médico. Mentira, a ti te sana Dios. El médico se equivoca y se acabó. No te estoy mintiendo, es la realidad. Señor, es que a mí el que me provee es el supermercado. Mentira. Hay sequía, se queman todos los campos, nos quedamos sin comida. Quien te provee es Dios. Muchas veces vivimos enfocados como este joven rico, decimos, lo sé todo, yo reconozco a Samuel, yo reconozco al Rey de Reyes y Señor de Señores, Samuel, yo obedezco. Y cuando Dios dice, bueno, estás siguiendo el camino correcto, pero voy a empezar a moldearte para darte la forma, no que tú quieres, la forma que yo quiero para ti, para que los tesoros más importantes no sean los que tienes aquí en la tierra. Y Dios no te quiere ver mal, sufriendo tal, pero para Dios es mucho más importante que tú pases una eternidad con Él, que el que amontones posesiones, riquezas, tesoros y comodidades aquí en la tierra. Para Dios es mucho más importante que su pueblo lo conozca, que el que su pueblo reciba y reciba y reciba sin olvidándose del Rey. Cuando tú lees el libro de Oseas hay un versículo maravilloso que dice, yo no quiero, pueblo de Israel, que me ofrezcáis sacrificios. Yo no quiero, pueblo de Israel, que me ofrezcáis ofrendas, que me ofrezcáis obediencia. Lo que quiero yo de mi pueblo es que me conozca. Es que me conozca, es que se deje moldear, es que se deje guiar, es que se deje gobernar, es que se deje ordenar por mí. Como les decía ayer a los jóvenes, iglesia, Dios necesita tus buenas acciones. Y los jóvenes me decían, pues, se lo quedaron pensando. Y de repente por ahí respondió Noelia y dice, no, Dios no necesita mis buenas acciones. Quien necesita mis buenas acciones es mi prójimo.
Pero Dios no necesita mi bondad. Dios no va a cambiar su forma de ser conmigo porque yo sea bueno. Porque dice que no somos salvos por obras, iglesia. Somos salvos por fe. Somos salvos por creer. Somos salvos por obediencia. ¿Qué dice la Biblia? Que obra sin fe, muerta. Y fe sin obras, 3/4 de lo mismo. Dios no quiere actitudes si después no las hacemos para Él. A Dios no le sirven ofrendas si no las hacemos para Él. El pastor nos compartía, ¿qué pasó con Saúl? Es que yo quería entregarle una ofrenda al Señor. Pero era lo que Dios te había mandado que hiciese Saúl. Le dijo Samuel y le tuvo que decir, no, pero es que el pueblo, y empezaron las excusas, y empezaron las quejas, y empezaron tal. Y Samuel le dice a Saúl, basta Saúl, no pongas excusas. Cuando Dios te manda y te ordena y te moldea, déjate moldear y déjate ordenar, porque eso va a traer bien para tu vida. A causa de esa desobediencia, un reino que iba a ser eterno para Saúl, dice la palabra de Dios, fue cortado. ¿Te imaginas que por tu desobediencia tus hijos sufran la paga de tus pecados? O que mis amigos sufran la paga de mis pecados. Por no tomar yo las decisiones correctas, la gente que está a mi alrededor sufra. La gente que yo digo amar, la gente que yo digo que atesoro, que valoro. Y a veces no somos conscientes de esto porque pensamos en nosotros y solamente en nosotros. Y otras veces somos inconscientes y no entendemos que cuando Dios nos manda, que cuando Dios nos gobierna, que cuando Dios nos empieza a moldear es porque hay un propósito. Mira, quiero que tú me acompañes. Jeremías 32, versículo 40, habla algo maravilloso con respecto a esto, porque dice que cuando nos da ese corazón y llega el bien y llega el bien a nuestras familias a raíz de ello. Dice, yo haré pacto eterno con vosotros, haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de haceros bien. No voy a arrepentirme de hacerte bien. Tú vives con el bien y con el favor de Dios. No tienes que buscar bien y favor del hombre. No tienes que buscar bien y favor y comodidad de la sociedad. Es que mi padre me habla muchas veces del Señor, o me ha hablado también muchísimas veces cuando era niño. Mi padre me decía, a veces cometemos un error, o él decía, hablando de Ghana, en Ghana se comete un error, y es que la gente se entierra y se entierra con el Rolex. Como si el Rolex se lo fuese a llevar al cielo. Lo que tú haces si creas aquí en la tierra se queda aquí. O te vas a subir al cielo con tu coche. Julie, ¿te subirás al cielo con tu coche? Pastor, ¿te subirás al cielo con la casa que tienes hipotecada? Margarita, ¿te subirás al cielo con tu trabajo? Dice, no, por favor, no. Xavi, ¿te subirás al cielo con la cuenta del banco? Todo lo que hagas aquí en la tierra, ¿dónde se queda cuando nos morimos? Entonces, ¿qué se va a ir al cielo? ¿Te vas? Como dijo Job, desnudo llegué, sin nada llegué y sin nada me iré. Sin nada me iré. Y hay gente que vive aquí afanada. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, un eurillo más en la cuenta del banco para ser feliz. Y yo a veces me imagino a Dios diciendo, tú no necesitas más dinero, no necesitas más posesiones, no necesitas más comodidades para ser feliz, tú me necesitas a mí. Tú y yo le necesitamos a Él, porque ya el pacto está escrito. Léelo, Jeremías 32:40, no se va a arrepentir de hacerte bien, vives ya con eso. Desde el vientre de tu madre, vives ya con esa premisa de Dios. Y punto número 4, y con esto terminamos. Habla y continúa todo esto. Y es que para un nuevo corazón, para ser pueblo de Dios, para alcanzar la promesa para tu vida, para tu familia, para ser feliz, verdaderamente feliz, para que no te rindas, para que no tires la toalla, para que yo tampoco lo haga, nos basta con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto?
En una ocasión Pablo le escribe por segunda vez a la iglesia de los Corintios. Y Pablo les empieza a hablar y abre su corazón. Y básicamente le dice, mira, iglesia querida, iglesia amada, la persona a la que ustedes tanto respetan, la persona a la que ustedes tanto aprecian, tiene debilidades, tiene luchas, tiene afrentas, tormentos. Y créanme, les dijo que le he pedido a Dios que me quite los problemas. ¿Cuánto le han pedido a Dios que le quite los problemas en alguna ocasión? Yo muchas veces he dicho, Dios, quítame los problemas, no puedo más con ellos, Señor. Ya basta con el proceso, lo he entendido, quita los problemas para otro, para mí no. Y Pablo dice, hasta en 3 ocasiones le he pedido a Dios, Dios, quítame los problemas. Sé sincero, tú también lo has hecho. Le dice, Dios, quítame esta situación que no estoy comprendiendo. Sé sincero, tú y yo lo hemos hecho en alguna ocasión. Dios, este problema no es que ni siquiera lo tengas, es que ni siquiera quiero que llegue. Ni siquiera lo pongas en mi perspectiva. Y cuando Pablo continúa escribiendo, dice, Dios me ha dado una respuesta a esta oración que yo le he hecho. Y le dice, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. La respuesta de Dios a nuestra oración de quítame los problemas, quítame las dudas, quítame las situaciones difíciles. Quiero ser feliz, ya no quiero ser débil, quiero ser válido para todo, quiero ser capaz para todo. Dios llega y le dice a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Continúa en el versículo 10 y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. ¿Tú eres débil? Nadie quiere reconocer su debilidad, yo tampoco. La realidad, no nos gusta reconocer que no somos fuertes. Incluso yo lo he visto en casa, y hablo, por eso no pongo otro ejemplo, yo lo he visto en casa. Cuando las cosas van mal, papá y mamá se esfuerzan para hacer parecer que las cosas no van mal. Porque no quieren preocupar, porque no quieren que el niño se entere, porque no quieren demostrar tristeza, por muchas cosas. Cuando de repente no llegamos a las cosas, es como que nos camuflamos y nos escondemos un poco y decimos, bueno, hagamos como que no ha pasado nada, como que no lo intenté. Cuando nos aventuramos a hacer cosas nuevas y quizás no salen tan bien como nos gustarían, de repente fallamos, decimos, otra vez he vuelto a meter la pata, otra vez no sirvo para nada, otra vez no valgo, otra vez esto se me está desmoronando, se me está escapando de las manos. Yo no sé si tú te has sentido así, yo me he sentido así muchas veces en mi vida, y el otro día estábamos reunidos unos hermanos y casualmente aparecía en la televisión Rocky 3, si mal no recuerdo. Creo que todos hemos visto Rocky en un momento determinado. El pastor dice amén. No es porque el pastor llorase viendo a Rocky Balboa pelear, no lo he visto, pero solamente os lo comento. En ese momento en el cual el entrenador de Rocky Balboa se muere y de repente llega su entrenador Apolo, muy majo. Dice, vamos, te voy a entrenar, vas a conseguir avanzar, y empiezan a correr en la playa, empieza una carrera de velocidad, empiezan bum, 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 y en un momento determinado, ¿sabéis qué es lo que le viene a la mente al señor Rocky? Que su entrenador ha fallecido, que va a decepcionar a todo el mundo, que no lo va a conseguir, que no lo va a lograr, que es un perdedor, que es débil, y de repente aparece su mujer y le dice, ¿pero por qué te has parado? Tienes que seguir, tienes que pelear, tienes que avanzar, y de repente dice, es que tengo miedo de perderlo todo. Tengo miedo de volver a meter la pata. Y ella lo mira a los ojos y le dice, si no tuvieses miedo, si no fueses débil, jamás podrás ser fuerte.
si no tienes algo que proteger, si no tienes algo que cuidar, si no tienes una familia que atesorar, y todos tenemos familia, amigos, personas, todos tenemos algo por lo cual merece la pena seguir adelante, jamás vas a aprender a ser fuerte. ¿Y sabes qué es lo mejor que tú tienes para aprender a ser fuerte? Al Dios que es sobre todo Dios. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios incomparable, al Dios soberano. Él es el que pelea las batallas por ti. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, se pararon frente al mar y dijeron: hasta aquí hemos llegado, no vamos a poder cruzar este lugar. Estos nos están persiguiendo, son un ejército innumerable. Y Moisés empieza a hablar con Dios y Dios le dice a Moisés: diles al pueblo que yo voy delante y que yo pelearé por ellos. Y en ese momento Moisés golpea, se abren las aguas, el pueblo cruza en seco, una pared de agua a la izquierda, otra a la derecha, cruzan, y cuando ellos han terminado de cruzar, 2 millones de personas cruzan un mar. Llega el ejército enemigo y el mar se cierra. Y llega la victoria de Dios para sus vidas. Pero tuvieron que pasar por aquel sitio que les hacía sentirse débiles, que les hacía sentirse pequeños, que les hacía sentirse inútiles. No sé qué es lo que tú esperas ver en el mar. Hay pocas cosas buenas en el fondo del mar. Animales que pican, animales que muerden, animales que matan, animales que estrangulan. Todo lo que te puedas imaginar te lo vas a encontrar en el mar. Y el pueblo cruza en seco. Y cuando tienen que cruzar los enemigos, Dios hace: hasta aquí. Incluso casi sonaría hasta igual. Y se cierran las aguas y el pueblo sale triunfante. ¿Qué te quiero decir? En este año, si no puedes más, si no ves la salida, tienes que recordar siempre esto. Lo mejor de ser el pueblo de Dios es que quizás nosotros fallamos. Yo fallo. El de delante falla, el que tengo detrás falla, las personas que están a mi izquierda, a mi derecha pueden fallar, pero Dios nunca falla y nunca abandona a su pueblo. Si 7 veces te caes y te tiemblan las rodillas, o el miedo te quiere paralizar, las dudas te quieren frenar, el desánimo te quiere hacer pisar la lona, tranquilo, 8 veces Dios te va a levantar. Porque la promesa está ahí y está para ser cumplida en tu vida. Está para ser cumplida en tu familia. Quizás para nosotros lo ideal sería que la victoria sea hoy. ¿Cuántos quieren que su victoria sea hoy? Yo estoy deseando que mi victoria sea hoy. ¿Cuántos querrían que el cambio en sus vidas fuese hoy? Yo quisiera que el cambio en mi vida fuese hoy. ¿Cuántos quisieran que la solución estuviese para sus vidas hoy? Yo lo quisiera, que el camino termine hoy, que la meta ya sea alcanzada, pero Dios tiene su tiempo y en su tiempo Él nunca falla, y durante tu espera Dios permanece fiel. Así que, iglesia, vamos a orar y vamos a buscar el nuevo corazón que Dios quiere para ti. Un corazón que le obedece, un corazón que le reconoce, un corazón que se deja moldear, un corazón que no es orgulloso, y un corazón que se sirve y se basta de la gracia de Dios para continuar. Porque ese nuevo corazón abrirá las puertas a un nuevo tiempo en nuestras vidas. El año pasado decíamos que Dios iba a abrir un camino en el desierto, que iba a traer ríos en medio de la sequedad, en medio de la soledad. Y a veces es como que pasa el año y la palabra del año pasado es para el año pasado. No, las palabras de Dios permanecen para siempre, lo hemos dicho antes. Quizás hay alguna promesa en tu vida en este año 2023 que todavía no se ha cumplido, que todavía estás esperando. Todavía hay una bendición para la cual estás extendiendo tus manos y estás esperando que Dios la deposite. Déjame decirte en esta mañana, busca el nuevo corazón que Dios tiene para tu vida. Busca lo que Dios tiene para ti.
no busques cualquier otra cosa. Busca solamente lo que Dios te puede entregar. Las llaves de tu bendición las tiene Dios. Las llaves de la victoria en tu casa las tiene Dios. Si estás pasando por una situación difícil, por un momento complicado, Dios no te va a dejar abandonado. Dice su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová siempre te recoge. Dice su palabra que aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, Dios está contigo. La Biblia habla de que Dios es un Dios alegre y que se regocija en su pueblo. Y si tú en este tiempo, por lo que sea, no has estado sintiendo alegría, no has estado sintiendo todas estas cosas que yo te estoy hablando, porque créeme, cuando te hablaba del fruto de Jesús, es el fruto que trae el Espíritu Santo, que habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Todas esas cosas las tiene Dios para tu vida. Y quizás muchos de nosotros, a mí me ha pasado, por eso hablo, y te lo puedo decir con toda certeza, con toda seguridad, muchas veces no hemos sentido nada de eso en nuestras vidas. Incluso hablaba con alguna persona y me decía, este comienzo de año ha sido para mí sin más, no hay esperanza, no veo salida, no le veo sentido, no sé si quiero continuar. Dios no quiere que tú tires la toalla, Dios quiere llevarte a lo siguiente para tu vida. No hay imposibles para Dios, iglesia. No hay imposibles para Dios. Dios tiene control sobre tu situación. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, porque en esta mañana un nuevo corazón, Señor,